Hola, mi nombre es Flavio González, soy el titular de la cátedra en la que estás inscrito en Sociedad y Estado del Ciclo Básico Común. Hoy vamos a hablar de la organización constitucional del Estado. Pero para eso primero vamos a ver algunos pasos sobre el desarrollo de nuestra materia para analizar mínimamente, para repasar mínimamente un poco la noción de Estado. Recordemos que la sociedad a lo largo de su historia ha tenido distintas formas de organizarse. Allá en los, casi podríamos decirse, en la prehistoria, en los albores de la historia, la gente se organizaba en clanes, ¿sí? En clanes que eran, digamos, agrupaciones de tipo familiar. Clanes que a medida que se fueron desarrollando, se fueron a lo mejor agrupando en aldeas, muchas veces esto tenía que ver con una forma de protegerse, de defenderse. Y marco esto porque, en cierto modo, como vamos a ver más adelante, el tema del ejercicio de la fuerza es un elemento vital en la constitución del Estado. Y ese elemento vital ya estaba en aquellas formaciones de tipo germinal, ¿sí? En aquellas formaciones embrionarias del Estado que estaban allá en el clan, ¿sí? Clanes que, como les dije, se van transformando en aldeas, aldeas que se van transformando en ciudades, ciudades que empiezan a extender control político en el territorio que las rodea, ¿sí? Y así vamos a tener formaciones de tipo político como las polis, ¿sí? O la civitas, romana. Una Roma que luego precisamente va a ser una ciudad que va a avanzar, va a conquistar otras ciudades, va a conquistar territorios y va a tener su imperio, ¿sí? Imperio que es una noción más de tipo militar, ¿sí? Aquella formación de tipo militar que conquista, que controla el territorio ejerciendo la fuerza, digamos, desde arriba hacia abajo, ¿sí? Sobre las poblaciones, sobre los territorios que controla. Digamos que todavía no existía por aquellos tiempos, ni siquiera en la Edad Media, la noción de Estado, ¿sí? La noción de Estado recién va a aparecer con Maquiavelo, una noción de Estado que todavía, en cierto modo, se confunde como forma de gobierno, ¿sí? Equipara república a Estado, Maquiavelo. Jean Baudin, que también es un autor del siglo XVI, cuando habla de soberanía, también trabaja con la noción de Estado. Digamos que el Estado como tal es una noción, digamos, desde el Renacimiento hasta nuestros días. Es una noción más moderna, si se quiere. Es una concepción moderna. Digamos que ya estamos en el terreno de la política, ¿sí? La noción del Estado como una unidad política. Porque precisamente desde el punto de vista político, el Estado es eso, es una unidad, un ente político. Así como nuestro cuerpo está conformado por células, el mundo está conformado desde el punto de vista político por estados. Estados que en cierto modo son, digamos, entes que concentran poder, ¿sí? Por eso había señalado cuando hablamos de los clanes el tema de la fuerza, del poder. Poder que en realidad es un concepto muy difícil de definir, hay muchas acepciones del término poder. Algunos tienen que ver con la capacidad de dominio, ¿sí? Lo que desde el punto de vista de las relaciones internacionales podríamos llamar como hard power, ¿sí? El garrote, el ejercicio de la fuerza, el poder de las policías, el poder de los ejércitos, el poder eventualmente del Estado de cobrarte un impuesto, ¿sí? Todo eso es la capacidad de dominio. Y poder que también puede tener otras acepciones, otras posibilidades, como puede ser la capacidad de influencia, la capacidad de convencer, que muchas veces tiene que ver con, volviendo a estas definiciones que tienen que ver con las relaciones internacionales, con el soft power, ¿sí? El poder blando, el poder del Estado que se expresa muchas veces en instituciones educativas, donde te transmiten determinada información cuando sos chico y a partir de ahí vos empezás a asimilar como propia ciertas informaciones. Muchas veces los estados, cuando son autoritarios, te brindan una sola versión de la historia y niegan la posibilidad de otras versiones de la historia. En otros casos, cuando son estados, digamos, democráticos que respetan la libertad, ese soft power precisamente va a procurar que exista pluralismo en la divulgación de las ideas, entonces la historia admite distintas lecturas, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, más allá del tipo de poder que ejerza, el Estado es precisamente eso, una unidad que concentra poder. Una unidad que concentra poder para aplicarlo en un territorio,
¿sí? El territorio es uno de los elementos del Estado. El Estado va a poder ejercer dentro de sus límites territoriales ese poder. Sobre una determinada población, ¿sí? La población que está precisamente en ese territorio, no importa que sean ciudadanos o no, el Estado va a aplicar poder sobre esos ciudadanos. Y obviamente esto también tiene que ver con que el Estado, cuando ejerce este poder, lo va a hacer precisamente a través del uso de la fuerza. ¿Sí? El Estado monopoliza el ejercicio de la fuerza, monopoliza la policía, monopoliza el ejército, no se admiten ejércitos privados, no se admiten policías privadas, pero cuando hablo de esto, tratemos de no confundir con un guardia de seguridad privado, que no es un policía, ¿sí? Porque no es una autoridad. Es un trabajador de una empresa privada que eventualmente puede cumplir ciertas funciones de resguardo. La policía es otra cosa, la policía te puede detener si se dan ciertos requisitos, ¿sí? Entonces el poder del Estado se manifiesta cuando ejerce la fuerza a través de esa manera, con el ejercicio de la autoridad policial, la autoridad militar. Y luego también el Estado se va a expresar a través del poder reglamentario, de las leyes, ¿sí? O de los decretos, o de lo que fuere, o a la hora de impartir justicia, ¿sí? Entonces, digamos que podríamos decir entonces que los elementos que constituyen el Estado es un territorio, es una población, es el ejercicio de la fuerza, es el ejercicio de la ley, ¿sí? Precisamente, solamente el Estado va a poder hacer uso de la fuerza o de la ley, ¿sí? Y esto se deriva de la noción de soberanía, ¿sí? Significa que nadie sino el Estado va a poder hacer ejercicio de tales atribuciones. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra clase? Bueno, porque estas unidades políticas, para ser organizadas, porque necesitan de una cierta organización legal, por lo general recurren a una norma que se llama constitucional, ¿sí? Constitucional, una norma que constituye al Estado de una nación. Una nación decide constituirse en un Estado para organizarse. Suelen ser también llamadas normas fundamentales. ¿Por qué? Porque bueno, son las normas sobre las que se fundamenta el Estado. Son las que colocan los pilares, los cimientos, a partir del cual luego se va a construir un Estado. Un Estado que en las normas constitucionales, por lo general comprenden dos tipos de cuestiones. Por un lado, los derechos y las obligaciones que van a regular el vínculo entre el Estado y las personas, ¿sí? No importa que sean personas físicas, o sea, los ciudadanos como nosotros, o personas jurídicas, como pueden ser las empresas, un sindicato, una ONG. No importa en ese sentido, o sea, las constituciones por lo general tienen una parte que está dedicada a eso, a regular cuáles son los derechos y las obligaciones en este vínculo entre personas y Estado. Y después suelen tener otra parte que es la que se encarga de organizar el poder. Nosotros hoy nos vamos a enfocar básicamente en uno de las instituciones que han sido creadas en esto de la organización del poder. El Poder Ejecutivo, precisamente. Primero, no obstante, hay que señalar que nuestro país fue organizado a través de esta Constitución, ¿sí? Una Constitución de 1853, una Constitución que surge luego de guerras civiles. Ya de esto hemos hablado bastante en la primera parte de nuestra materia. Lo importante es que nuestra Constitución establece, además de constituir el Estado, ¿sí? Porque constituye a nuestro Estado, también establece cuáles son las instituciones de gobierno del Estado. Y eso está en la segunda parte de nuestra Constitución. Una Constitución que establece que la República Argentina cuenta con un sistema republicano, representativo y federal de gobierno. ¿Qué significa esto? Que bueno, que es una república, ¿sí? Una república es una noción que viene ya de Montesquieu, allá antes de la Revolución Francesa, donde lo que se establece es la división de poderes para evitar precisamente que
una figura, llámese monarca en aquel tiempo, o ahora podremos decir un presidente o un dictador o quien fuere, monopolice el ejercicio del poder. Precisamente lo que se busca con estas formas republicanas es garantizar la libertad. Por eso, para evitar ese monopolio, ese absolutismo, esas dictaduras, se establecen formas republicanas. De esta manera habrá alguien quien ejerza el poder ejecutivo, un cuerpo colegiado que va a ejercer el poder legislativo y luego autoridades de tipo judicial. En esta segunda parte vamos a analizar cada una de estas instituciones. El Estado entonces tiene instituciones de gobierno, instituciones que en nuestro país son republicanas. Nuestro país optó por ese sistema. Otros países han adoptado monarquías de tipo constitucional, por ejemplo. Otros países tienen sistemas de regímenes de partido único. Nosotros, siguiendo la tradición política, digamos, de lo que es Occidente, contamos con instituciones de tipo republicana, precisamente para evitar, como les decía, que una autoridad monopolice el poder. Pero además, como les dije, tenemos un sistema representativo. ¿Qué significa representativo? Que bueno, los ciudadanos no podemos gobernar por nosotros mismos de una manera, digamos, asamblearia, en las plazas, en las calles, debatiendo, resolviendo, gobernando el país o la ciudad o el barrio, sino que lo hacemos a través de nuestros representantes. El pueblo no gobierna directamente, sino que lo hace a través de sus representantes. Representantes que van a ser electos por la gente, pero que son nuestros representantes. A ellos, ¿sí?, les damos poder para que gobiernen. Por eso son, en el caso del presidente, nuestro mandatario, ¿sí? Nosotros somos los mandantes y el presidente es el mandatario, es el que ejerce el poder que nosotros como ciudadanos le damos. Y después tenemos la otra cuestión, que es el tema federal. Dije republicano, representativo, federal. Federal, ¿por qué? Porque las provincias, en nuestro caso, precedieron a la nación a la hora de conformar este Estado. Son las provincias las que terminan conformando el Estado, las que se nuclean en un Congreso Constituyente, junto, obviamente, luego de que son los ciudadanos que votan, ¿sí? En definitiva, las provincias lo que hacen es transformarse en nación, y la nación luego constituye al Estado Nacional. Pero, como les decía, son las unidades, ¿sí?, que conforman, en nuestro caso, al Estado argentino junto con la nación. No obstante, tenemos que tener en claro algo. Yo les dije que la soberanía significa que nadie sino el Estado puede ejercer esos poderes. En nuestro caso, ya vamos a dedicar una clase específica al tema del sistema federal, tenemos que tener bien en claro que la soberanía no está en las provincias. La soberanía es de la nación. Y esto es importante porque si no podría darse el supuesto que una provincia se quiera escindir de la República Argentina y transformarse en un Estado aparte, como podría ser las discusiones que se dan en España con Cataluña, ¿sí? Bueno, acá eso no es posible. Acá la soberanía es de la nación. Entonces no es posible ningún tipo de escisión. Estamos en un sistema federal, no en una confederación. Esto es un sistema federal. La soberanía es de la nación. Las confederaciones suelen ser sistemas, digamos, con lazos más débiles. La soberanía está en las unidades políticas y en la confederación solamente funcionan acuerdos de cooperación, por ejemplo, para relaciones exteriores o defensa o lo que sea. Este no es nuestro caso. Nuestro caso es una federación, un sistema mucho más integrado. Hay una nación provincias que se transformaron en una nación por compartir historia, por compartir valores, por compartir intereses de cara al futuro, y se transformaron en un Estado de tipo nacional, organizado, eso sí, de manera federal,
por esta cuestión de que las provincias preceden a la nación en su conformación. Bien, entonces hemos presentado al Estado argentino, y ahora sí, en esto de la organización constitucional, nos vamos a concentrar en el Poder Ejecutivo. En nuestro país, el Poder Ejecutivo es unipersonal y es ejercido por un presidente. Marco esto porque muchas veces podemos llegar a confundir y creer que un ministro es el Poder Ejecutivo. Y el ministro no es el Poder Ejecutivo. Un secretario de Estado no es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es unipersonal y es del presidente. El vicepresidente no es Poder Ejecutivo. Es el vicepresidente, pero no es Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, subrayo, es unipersonal. Como le dije, es este señor que es el presidente de la nación. ¿Qué significa que sea jefe de Estado y jefe de la nación? Precisamente, el presidente es el jefe supremo de la nación. No hay por encima del presidente otro jefe a la hora de ser el representante, el jefe del Estado. Un diputado o el presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo, no puede representar al país firmando un tratado. Quien tiene esa potestad, por ser precisamente el jefe de Estado, es el presidente. Solamente podrá ejercerlo un ministro, muchas veces los cancilleres, si el presidente le delega esa potestad. ¿Sí? La Convención de Derecho al Bien a los Tratados precisamente prevé la posibilidad de que firmen tratados los cancilleres. Pero en los temas de trascendencia, por lo general, quien suele firmar esos tratados es el presidente. Es el jefe supremo de la nación y es él quien nos va a representar en el vínculo con otras naciones. ¿Sí? Y en este sentido, esto nos muestra un poco lo que es la dimensión externa del Estado, una dimensión a la que le vamos a dedicar una clase especial más adelante. Luego, en esto también de ser jefe del Estado, también va a ejercer el monopolio de la fuerza. ¿Sí? El presidente, digamos, es el jefe supremo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, estas también son otras funciones que se derivan de este rol de jefe supremo de la nación. Y también va a participar, como vamos a ver más adelante, en lo que tiene que ver con la formación y la entrada en vigencia de las leyes. Pero además, tenemos que tener en cuenta que el presidente, además de ser el jefe de Estado, es también el jefe del gobierno, ¿sí? El que se encarga de gestionarlo, o mejor dicho, de ser el jefe de la organización administrativa del gobierno. No es lo mismo Estado que gobierno, ¿sí? El Estado, como les dije, es el ente, la entidad política. El gobierno son las instituciones que se encargan de la gestión, de la administración, de llevar adelante las distintas políticas que son necesarias dentro de ese Estado. ¿Sí? Es una distinción importante. No obstante, el presidente es el jefe del Estado y el jefe de gobierno, en nuestro caso. Pero el tema del ejercicio del gobierno, el presidente no lo ejerce por sí. Imagínense que un presidente no puede ser ministro de Economía, ministro de Salud, es imposible. Por eso es que el gobierno, en nuestro caso, está organizado por un jefe de gabinete, ¿sí? Y por ministros. Todos ellos son colaboradores del presidente, ¿sí? Poder Ejecutivo es el presidente, tiene luego colaboradores. ¿Quiénes son estos colaboradores? El jefe de gabinete y los ministros. El jefe de gabinete es el responsable de la administración.
es el funcionario que tiene a su cargo la administración. Y luego, los ministros son aquellos funcionarios que en determinadas áreas se encargarán de llevar adelante el día a día del gobierno. Así vamos a tener el ministro de Economía, de Salud, de Educación, el canciller, lo que fuere, ¿sí? En ese sentido, el presidente cuenta con una ley que regula cuántos ministerios va a tener para poder llevar adelante, poder llevar a cabo su gestión. Les dije que el presidente participa en la aprobación de las leyes y en la entrada en vigor. En verdad, ¿cómo puede participar el presidente en este sentido? Bueno, tengamos presente que el Congreso es el responsable de dictar las leyes. No obstante, el presidente puede tener cierta participación en todo el proceso legislativo. Por ejemplo, ¿cómo? Bueno, puede enviar, por ejemplo, una propuesta de ley al Congreso que luego será evaluada por los diputados y por los senadores y será aprobada o no. Y luego entra a participar nuevamente el presidente a la hora de promulgar una ley o vetarla, ¿sí? Promulga quiere decir que la hace entrar en vigor. A partir de que el presidente promulga, la ley genera efectos, ¿sí?, para los ciudadanos o para las empresas o para quien fuere. Eventualmente un presidente también puede llegar a vetar una ley, ¿sí?, decirle que no a una ley, sin perjuicio de las facultades que puede tener luego el Congreso para insistir con el dictado. Pero tengamos presente que acá el presidente está ejerciendo, de algún modo, interviniendo dentro de ciertas funciones que son del Congreso, ¿sí? En verdad, no es que intervienen dentro de la función del Congreso, no. Las funciones son del Congreso, pero el presidente puede, como les dije, mandar un proyecto, eventualmente participar en la promulgación o el veto a la ley. Y en algunos casos, cuando se encuentran razones de necesidad y urgencia, el presidente sí puede ejercer funciones que son propias del Congreso. Funciones que obviamente no va a poder dictar impuestos porque en ese caso no lo tienen permitido, pero por lo general en otras materias sí va a poder dictar leyes. De hecho, ahora en este país ahora hemos enfrentado una emergencia sanitaria, en otros momentos hemos enfrentado otro tipo de emergencias, y en esos supuestos, cuando hay una emergencia, una situación que se suscita de manera sorpresiva, que no estaba en los cálculos de nadie, y cuando hay necesidad de dictado de una norma de carácter general, similar a lo que puede ser una ley, bueno, en ese caso el presidente puede asumir atribuciones que son propias del Congreso dictando un decreto de necesidad y urgencia. Un decreto de necesidad y urgencia que luego necesitará ser convalidado por el Congreso. El problema en nuestro país es que, en verdad, los presidentes han hecho muchas veces uso un tanto abusivo de esta atribución de dictar DNUs. Digamos que muchas veces los presidentes han avanzado sobre atribuciones que son propias del Congreso, dictando normas que tendrían que haber sido resueltas por nuestras cámaras legislativas. No todos los periodos fue igual. Menem, por ejemplo, fue un presidente que hizo bastante uso de los decretos de necesidad y urgencia. Y otra deformación de tipo político que ha existido en nuestro país con la figura del presidente es el hiperpresidencialismo. Y eso tiene que ver, en cierto modo, con la cultura un tanto del caudillo, ¿sí?, del caudillo que con el rebenque, ¿sí?, quiere controlar poder, ser autoritario con sus ciudadanos y en lo posible tratar de concentrar mucho poder. Concentrar mucho poder a costa del Congreso y a costa de los jueces. De esta manera hemos tenido muchas veces a una Corte Suprema adicta, como fue el caso del gobierno de Menem, o al Congreso transformado en una especie de escribanía del poder político de turno, del presidente de turno, levantando la mano y realmente no desempeñando una función auténtica y genuinamente legislativa, simplemente ratificando lo que se enviaba desde el Congreso.
Entonces, nuestra Constitución prevé esta figura del Poder Ejecutivo, esta figura unipersonal. En nuestro país es una figura muy importante, digamos, la figura que ejerce el liderazgo político de la nación. Muchas veces este liderazgo ha sido mal entendido y ha devenido en este hiperpresidencialismo con figuras autoritarias que han suprimido libertades, que han prácticamente, como les decía, opacado al funcionamiento de las otras instituciones, al funcionamiento del Congreso, al funcionamiento del Poder Judicial. En definitiva, han desteñido la idea de república, ¿sí? Entonces, en ese sentido, más allá de que nosotros hoy veamos las cuestiones formales de cómo está estructurada esta institución, la del Poder Ejecutivo, siempre tengamos presente que es importante para nuestra república, para preservar la libertad, que los presidentes realmente cumplan con la ley, se ajusten a que son presidentes de un Estado de Derecho, un Estado donde la ley es más importante que la voluntad del presidente, un Estado que es republicano. ¿Qué quiere decir esto? Un Estado donde el presidente respeta la independencia de los otros poderes y no quiere pisotear al Congreso y no quiere pisotear a la Corte Suprema. Porque en verdad son este tipo de liderazgos, este tipo de presidentes, los que, como les decía, permiten garantizar la libertad, pero no solo la libertad, sino también son los presidentes que permiten construir estados que realmente logran cierto desarrollo, porque la figura providencial no va a ser la que va a sacar a los países adelante. Lo que sacan los países adelante son las instituciones, es el trabajo conjunto entre la gente que piensa distinto, ¿sí? Lamentablemente en nuestra cultura política muchas veces nos encontramos con líderes que piensan que son una especie de Superman, ¿sí? Que nos van a salvar. Y eso es mentira. Lo que a nosotros nos puede salvar como nación, como sociedad, es el escucharnos, es el trabajar en conjunto, de manera cooperativa, a través de distintas instituciones que conforman nuestro Estado. Así que bueno, esto es todo lo que tenemos para hablar hoy de nuestra organización institucional, específicamente respecto del Poder Ejecutivo.